Crear contenido puede ser increíble, pero también agotador. En los últimos meses he probado muchísimas técnicas para poder organizarme mejor y crear con más calma. Y en este vídeo quiero contarte lo que sí que me está funcionando y lo que no. No es ninguna fórmula mágica ni son consejos universales. Simplemente te quiero contar lo que a mí me sirve en estos momentos. Dentro vídeo. Para poder empezar a crear contenido, lo más importante es tener algo con lo que grabarte. En mi caso, desde que empecé con el canal, todos mis vídeos los he grabado con el iPhone 15. Primero, porque era lo que tenía a mano, no tenía otra cosa. Y segundo, porque era lo más rápido y lo más fácil. Y además porque con los móviles que tenemos ahora mismo te dan una calidad suficiente para poder sacar unos resultados verdaderamente buenos. Es súper importante también que con lo que grabes te sientas cómodo y te guste utilizarlo. Si te compras una cámara mega profesional, pues probablemente sí, obtendrás mejores resultados que con el iPhone. Ahora bien, cuando llegue el momento de ponerte a grabar, probablemente lo estés posponiendo porque no te entren ganas al tener un dispositivo que sea complejo para ti. Para mí lo más valioso del iPhone es que te puedes poner a grabar en cualquier momento sin tener nada preparado ni tener que pensar en qué configuración meter a la cámara ni nada. Y aunque probablemente llegue el momento en el que suba el nivel y empiece a grabar con una cámara más profesional, siempre tendré mi iPhone ahí para momentos puntuales y sabré que me va a dar una calidad brutal. Una vez los clips están grabados, AirDrop es mi mejor compañero. Paso todo al MacBook sin cables y sin tener que conectar nada. Esto puede parecer una tontería, pero créeme, cuando creas contenido todas las semanas, todo lo que sea ahorrarte pasos ayuda un montón. Y no sé si os estáis dando cuenta, pero esto nos está llevando directamente a hablar de un ecosistema completo. En mi caso, el ecosistema de Apple. No te digo que sea justo lo que tienes que tener tú, pero sí que es cierto que tener una serie de dispositivos conectados ayuda una barbaridad para agilizar todo el proceso creativo, ¿sabes? A mí Apple personalmente es el que más me gusta, pero si tú eres más de tirar por Android tipo Samsung o OnePlus o Xiaomi, para poder llevar a cabo todo el proceso de grabación, primero tengo que pensar en el título del vídeo, en qué quiero hablar dentro del vídeo, los temas que trataré, qué cosas no quiero introducir en el vídeo, y todo esto lo centralizo en la misma aplicación llamada Craft. Desde aquí es desde donde nacen las ideas de los vídeos que luego vosotros veis. Te comentaba la importancia de tener un ecosistema, pues con esta aplicación todavía esa importancia se magnifica muchísimo más. La puedes tener en tu iPhone, en tu iPad, en tu Mac y todo se sincroniza al instante. Eso significa que puedo desarrollar una idea mientras estoy sentado en el sofá con el iPad, después me siento en el escritorio con el Mac y sigo por el momento en el que lo dejé, y una vez estoy en la cama a lo mejor se me ocurre alguna idea suelta y la anoto rápidamente desde el móvil y todo está guardado en segundos. Y para apuntar cualquier plazo, ningún secreto. Calendario y recordatorios son la vieja confiable. Tengo 4 listas principales donde centralizo toda mi vida: universidad, trabajo, cosas personales y YouTube. Y además, si te das cuenta, vuelve a tomar importancia el tema del ecosistema. No es el sistema más avanzado ni más espectacular, pero desde luego es el que a mí me está sirviendo. Más allá de las herramientas, hay algunas decisiones o hábitos que me han ido cambiando la forma en la que creo contenido. Algunas parecen pequeñas, pero la diferencia que han hecho han sido enormes. Hubo un tiempo en el que intentaba seguir una especie de calendario mental. Los martes hago el guión, los miércoles grabo y los jueves edito el vídeo. Y aunque pueda parecer súper productivo, la realidad es que no siempre funcionaba. Muchas veces me sentaba delante de la cámara sin ganas, con cero energía y tratando de forzar una versión de mí que personalmente ese día no me salía. Y grabar así te aseguro que se nota, no solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. Puedes tener el mejor guión del mundo, pero si tú no conectas con tu audiencia, la gente te dejará de ver porque no les interesa lo que dices. Por eso últimamente he decidido llevarme más por la intuición. Si llega el momento de grabar el vídeo pero no me veo ni con las ganas ni con la inspiración suficiente, simplemente no lo hago en ese momento. De igual manera, si estoy en un día que no tenía pensado grabar pero me siento con la inspiración suficiente, sin problema me pongo delante de la cámara y me saldrá mejor que el día que lo tenía planeado pero estaba sin ganas. También una cosa que me ha costado muchísimo aceptar es que yo, por ejemplo, empezaba a escribir el guión de un vídeo y me ponía a grabarlo. Y igual a la mitad del proceso decía: este vídeo no termina de conectar conmigo. Sentía que el enfoque no era el adecuado, que no me representaba o que simplemente no me había gustado cómo había quedado el resultado.
A veces borrar clips que no me han terminado de convencer es justo lo que me lleva a crear un mejor vídeo. Y de verdad que cada vez me cuesta menos hacerlo, porque entiendo que cambiar de opinión me hace conseguir unos resultados mucho mejores que hacer algo que no me terminaba de convencer en ese momento. Durante mucho tiempo he intentado llevar todo el proceso creativo de grabar un vídeo del tirón, obligándome a mí mismo a no parar hasta tener el vídeo terminado y listo para subirse. Grababa por la mañana, me tomaba un café rápido y me sentaba en el escritorio a editar como si se me fuese la vida en ello. Y aunque esa intensidad puede funcionar en un día concreto, te aseguro que a la larga desgasta muchísimo. Me he dado cuenta de que grabar y editar requieren dos energías completamente distintas. Grabar es muchísimo más emocional, más de estar presente y de comunicar bien lo que quieres que tu audiencia vea. Y editar es justamente todo lo contrario, es mucho más meticuloso, mucho más técnico y es más de tener la cabeza fría para pensar en lo que funciona y en lo que no. Por eso ahora intento no mezclar los días. Si un día grabo, ese mismo día no edito, ya edito al día siguiente y me permito ese espacio para respirar, para desconectar un poco más del contenido y cuando me vuelva a poner lo haré muchísimo más fresco. Parece una tontería, pero ese simple cambio ha hecho que disfrute muchísimo más de todo este proceso. Durante un tiempo me obsesioné un poco con hacer los vídeos que funcionaran. Veía qué vídeos estaban en tendencia, analizaba títulos, miniaturas y a partir de ahí creaba. Incluso recuerdo algún vídeo de haberlo grabado sin tener tantas ganas, pero simplemente porque pensaba que me iba a dar muchas visitas. Y sí, puede que a veces funcione, pero sí que es cierto que puede pasar justamente todo lo contrario. Que pongas todo tu esfuerzo en un proceso de un vídeo que crees que va a funcionar y luego realmente se estanque y ahí te va a sentar mucho peor que haber hecho un vídeo que antes te gustaba pero que luego por lo que sea no ha funcionado tan bien. Duele el doble porque ni lo has disfrutado ni ha rendido como te esperabas. Al final he entendido que si voy a dedicar tantas horas en grabar, editar y publicar, prefiero hacerlo en algo que me guste de verdad. No todo lo que he probado estos meses ha encajado conmigo, y eso también está bien, ¿eh? A veces idealizamos ciertas herramientas o métodos que le han funcionado a otros creadores y crees que a ti te va a funcionar igual, pero la realidad es justo lo contrario. Durante un tiempo estuve viendo muchísimos vídeos de mi rutina como creador de contenido, y siempre decían todos los vídeos lo mismo. Me despierto a las 6 de la mañana, escribo en mi diario lo que he hecho el día anterior, después voy al gimnasio, vuelvo y desayuno saludable. Y claro, pensaba que si yo no hacía eso era porque estaba haciendo algo mal. Así que lo intenté. Me puse alarmas, cambié de horarios e intenté hacer todo lo que decían en los vídeos. Pero la realidad es que ni me sentía yo y todo me costaba el triple. Y ahí entendí que por mucho que admiro a otros creadores, no tengo ni que vivir ni que entender la vida como ellos. También probé a sentarme el último día de cada mes para planificar todos los vídeos del mes siguiente. En teoría suena ideal, ¿no? Tener las ideas ya pensadas de todo el mes y durante el próximo no tener que comerte la cabeza para nada en ese tema. Pero en la práctica me resultó demasiado rígido, porque la creatividad, al menos en mi caso, no siempre llega de la forma tan predecible. Hay semanas en las que me apetece grabar 3 vídeos seguidos y otras semanas en las que me cuesta hasta escribir una línea de un guión. Tener todo cerrado me generaba presión y si luego no cumplía con los plazos me obsesionaba y me frustraba demasiado. Luego está como demasiado idealizado tener una aplicación súper compleja de organización que te permite tenerlo todo centralizado y estar mucho más enfocado y sinceramente lo intenté de verdad, ¿eh? Me instalé Notion y probé a utilizarlo con miles de plantillas, flechas, tablas, bases de datos, pero la realidad es que no cuadraba con mi estilo de vida. Estuve un par de días súper ilusionado con lo que estaba haciendo, pero al final dejé de utilizarlo sin más. Al final siempre vuelvo a lo simple: craft, recordatorios y calendario. No me hace falta más, prefiero tener pocas cosas, pero que las cosas que tenga al menos me funcionen. Lo más importante de todo esto es que al final la clave para no quemarte con lo que haces es que realmente te apasione. Si subir vídeos no fuese lo que más me llena en este mundo, probablemente no lo haría. Después de este vídeo un poco más personal, lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Te dejo por aquí un vídeo que creo y tengo la sensación de que te va a encantar. Dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!